Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Marco Flores, un distinguido economista, un estimado amigo, ha tenido la gentileza de empezar el año con una evaluación de lo que se nos viene, de lo que acabamos y la bisagra entre los dos, que es este operativo que está haciendo el gobierno de Noboa con sus amigos en torno a la venta de los papeles de la deuda externa ecuatoriana. Muchas gracias, Marco, y un buen año. Gracias, Pedro. Muchas gracias por invitarme y lo mismo, los mejores deseos para ti y tu familia. Muy bien. Bueno, en realidad no hay mayores cosas, no hay mayores novedades respecto al año pasado. Los problemas estructurales del Ecuador se mantienen y se mantienen por una razón, porque llevamos 8 años con la misma conducción de la política económica. Es decir, si la política económica marcha en la misma dirección, no tiene por qué cambiar la situación del país y la situación de la gente. Y eso está caracterizado por lo que vemos. Tenemos un presupuesto crónicamente no sostenible. El presupuesto del Estado no tiene ingresos. ¿No? La economía no genera ingresos ni para pagar los ingresos, los gastos permanentes del presupuesto. Por eso tú tienes un déficit permanente. Y claro, los gastos han crecido fundamentalmente por el incremento de la deuda pública que crecen, los pagos de intereses crecen en progresión exponencial y por las últimas transferencias que el gobierno dispuso en la campaña electoral y en la antesala de la última consulta popular. Por eso tú ves que cierra el año 2025 con un déficit de 5.300 millones de dólares, pero más allá del déficit, cierra con la gente sin servicios esenciales, con una calamidad de servicios en salud, en educación, en obra pública, en seguridad. Es decir, en los servicios esenciales que requiere el 60% de las personas que no pueden cubrir, requieren todos, pero sobre todo requiere un 60% de la población ecuatoriana que no tiene dinero para poder cubrir la canasta básica familiar. Yo terminé de hacer un trabajo analizando cómo había terminado en diciembre de 2025 la cobertura de la canasta básica. Y se mantiene las cifras que encontré con pequeña variación en los meses previos. De los 5 quintiles de la población ecuatoriana, 3 quintiles, los 3 quintiles más pobres, el 60% eso equivale al 60% de la población. Cada quintil significa 3.600.000 personas. Es decir, tú estás hablando de más de 10 millones de personas. No tienen dinero suficiente para poder cubrir la canasta básica familiar. Y la canasta básica familiar no es ninguna lotería. Son 75 bienes y servicios esenciales que el INEC saca de la bolsa del Índice General de Precios, que son los mínimos que se requiere para sobrevivir, subrayo sobrevivir. Pues y resulta que los 3 quintiles no los pueden cubrir plenamente. Para que tengas una idea, el primer quintil apenas cubre el 20% de la canasta básica familiar. El segundo quintil está en menos del 50%, ¿no? Y el tercero, como en el 70%. El cuarto es de la gente que vive con las justas, alcanza a cubrir la canasta básica y le sobra una pequeña cosa. Pero el último quintil, el quintil más rico, puede cubrir casi 3 canastas básicas. Y claro, si no mediaría ahí la terrible distribución del ingreso, ahí tú tienes a las fortunas más grandes del Ecuador, que tú les puedes poner el IVA 40% mensual, que no les hace ni cosquillas, porque tiene suficiente dinero como para poder reaccionar. Y que Pero para ese nuestra no es el audiencia, caso. no, de ese 20% no son sino el 0,001% que tienen Exactamente. las fortunas Así. estratosferas. Es la minoría de la minoría, ¿no? Es la minoría, o sea, como tú dices, ¿no? Menos del 1%. En las mejores épocas fueron el 0,5%, pero hoy es menos de eso, como tú bien dices, del 0,01%. Entonces, el tema de la pobreza se sigue registrando en el Ecuador. El INEC saca, a propósito de la pobreza, una estadística de pobreza que le pasa al presidente de la República y
el presidente de la República debería cancelar al director del INEC por pasarles información. Es una información tan mal elaborada, tan mal calculada. Fue otro de los trabajos que hice, demostrando de manera, creo yo, bastante clara, y disculpa la autorreferencia, los errores del INEC. Y estoy por sacar otro trabajo que demuestra los errores del INEC calculando el empleo. Bueno, a mí me Eh, contaron, mire, fuentes de ahí adentro mismo, que no era que el director le pasó, sino que de la presidencia y además desde los Estados Unidos le llamaron urgiéndole que tenía que presentar, porque estas son estadísticas que debían haberse presentado, normalmente se presentaban a finales de enero, pero ahora se les obligó a calentar las cosas rapidito, rapidito y hacer el anuncio a principios de enero como parte del berrinche del presidente. Es la venganza que ha venido preparando el presidente después de la derrota del 16 de noviembre. O sea, es parte de una campaña de relaciones públicas, es parte de la nueva estrategia de comunicación que va a escalar conjuntamente con una serie de cuestiones muy restrictivas, muy represivas en torno a la oposición, a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, el palo y la zanahoria, ¿no? Bueno, primero no sé si habrá oposición aquí en el Ecuador, pero tú dices el INEG ha calentado rápidamente, pero ha calentado bastante mal, porque la metodología que usa y los cálculos que usa son absolutamente destructivos, es decir, destructivos de la verdad y de la realidad. El trabajo que te digo hice sobre la pobreza y estoy por terminar uno sobre el empleo, que estoy viendo que va a salir en la misma dirección, o sea, con los mismos resultados. Es tan mal hecho, la metodología está tan mal aplicada, pero tan mal aplicada. Te voy a señalar un simple ejemplo. El INEC dice que la canasta básica familiar está más o menos en 800, alrededor de $820 mensuales, ¿no es cierto? Y el mismo INEC dice que el umbral de la pobreza monetaria es $92, o sea que es pobre monetario el que recibe $92 para abajo por persona. También dice el INEC que la familia ecuatoriana típica está formada por 4 personas y que de esas 4 hay 1.6 perceptores, o sea, casi 2 personas de cada 4 generan ingresos dentro del hogar, dentro de la familia de 4 personas. Primero, eso es absolutamente falso, con un subempleo y desempleo de 65%, ¿no? Porque el INEC lo que hace es un cálculo para los que tienen salario formal, es decir, al menos el básico, 13º, 14º, pero en fin. Entonces dice, el INEC dice, de estos 4 trabajan 1.6. Yo soy un poco generoso con estos técnicos del INEC y digo, muy bien, que trabajen 2, o sea, les vamos a dar un poco de ventaja, que trabajen 2 de 4. ¿Ok? Entonces, esos 2 de 4 son los que generan ingreso, pero el mismo INEC dice que son pobres quienes ganan menos de $92. Son 4.800.000 personas. Entonces, multiplica tú $92 por 2. Tú tienes $184, que es lo que recibe una familia de 4 miembros. Son los ingresos, ¿no? Una familia de 4 miembros. Pero si la canasta básica es $820 y las familias de pobreza monetaria reciben $184, ya te imaginas el grado de pobreza que hay, ¿no? De manera que se cae esto como castillo de naipes lo del INEC. Pero con la pobreza crítica es peor, porque el INEC dice que el umbral de la pobreza, para que la gente entienda, el umbral de la pobreza es el límite desde el cual hacia abajo la gente está en pobreza crítica. El umbral de la pobreza crítica, que el INEC lo va ajustando en base al índice de precios, es $52. O sea, las personas que ganan $1.55 diarios, esos son los que están en pobreza crítica. Hay 2 millones de esos en el Ecuador. Entonces, volvamos Déjame a lo que subrayar eso, dice. 2 millones de ecuatorianos que ganan menos de $1,5 diarios, ¿no? Con esto tienen que Así sobrevivir. es. Y eso dice el INEC, ¿no? Eso dice el INEC. Añádele a eso la destrucción de los servicios esenciales y entonces la pobreza se multiplica todavía más.
Entonces el INE, como te mencioné, dice que 2 de 4 trabajan. Entonces, si gana cada uno de los 4, 52, no gana, son los ingresos que tiene, $52, porque algunos tienen esos ingresos por transferencias del Estado, no porque tienen trabajo. Entonces, 52 por 2 son 104, frente a la canasta básica de 820. Terrible, Esa es terrible, la pobreza en el Ecuador. terrible. Pero ahí no quedan las cosas. Ya que me metí a hablar de este trabajo. Mira, el INE, ¿cómo calcula la canasta familiar básica? Dice, a ver, cuatro personas es el hogar típico en el Ecuador y de esas 1,6 de ellas trabajan. Entonces, ¿y cuál es el salario básico en el Ecuador? El año pasado era a $470. Entonces, multiplica por 1,6 y llega a la gloriosa conclusión de que 1,6 por el salario básico más el 13º y el 14º te da aproximadamente $900 mensuales. Y concluye el INEGI y dice $900 mensuales y la canasta básica familiar es de 820. O sea que nos sobra la plata. O sea que estamos muy bien porque nos está No sobrando seas la malito. plata. Pero eso es lo que dice el INEC, Pedro, por favor. Horrible. Hable cualquiera. Mira, acaba de publicar la pobreza al mes de diciembre el INEC. Y mira lo que dice el INEC. Entonces, la pregunta aquí es decir, a ver, genios, ¿y ustedes cómo ajustan la canasta básica familiar? ¿Sabes cómo ajustan? Con base a la tasa de inflación. Pero lo que no te dice el INEC, que es donde falla gravemente su metodología, es que en dolarización, el índice general de precio, que son 359 bienes y servicios metidos en una bolsa, con base a los cuales se calcula la tasa de inflación, en dolarización, la tasa de inflación cambia muy poco, porque ya los precios de la dolarización subieron bastante cuando entramos a la dolarización. Es más, Permíteme aquí subieron 200%. hacer una notita al pie de página, que están diciendo una serie de cosas que yo creo que para nuestra audiencia hay que dejarla bien claras, para los que no son economistas, ¿no? La primera es que cuando el Marco estaba hablando de la canasta básica, estamos hablando de lo más elemental, básicamente comida, es decir, de las 355 ítems que tiene que medir el INEC mensualmente, se sacan los 75 para sobrevivir, o sea, Los esenciales que los dice el setenta y INEC. cinco esenciales. Si no estamos hablando Así del es. conjunto de la canasta que estaba en la encuesta, además esto es muy importante, en la encuesta de un año de Correa, 2009. Sí, estamos hablando de las buenas, en las buenas épocas, cómo era la canasta, estaba reduciéndose de manera sistemática la pobreza y en ese momento se hace esa canasta. Entonces, aquí se está manteniendo, normalmente no deberían durar más de 10 años, aquí ya se están manteniendo 16, 17 años la misma estructura que ya debería modificarse con nuevos ítems y con nuevas proporciones. Pero bueno, empecemos con ese primer punto. Entonces, subrayemos esta situación. Todo el análisis que acaba de hacer Marco hace referencia a lo elemental, a la comida, es decir, a lo que la gente puede aguantarse, digamos, a lo que la gente no puede no gastar. Es lo básico. Pero a una comida precaria, ¿no? Una comida además precaria. Segundo es el hecho de que, como bien mencionaba, una cosa es estas fluctuaciones coyunturales por ingreso y otra cosa son la pobreza multidimensional que incluye los servicios públicos, que Pero ya espérate un segundo. Ya. entonces, Antes de entrar en la pobreza sí, multidimensional. solamente era para graficar a la gente, ¿no? Entonces, esa Sí, situación ha pero, venido empeorando porque el gobierno no ha estado haciendo inversión, porque el gobierno ha estado postergando la reparación, el mantenimiento de la infraestructura básica, incluyendo el tema de los apagones. Es decir, estamos hablando de dos situaciones totalmente distintas en las que se ubica esta propaganda del gobierno en torno a esa tasa de pobreza, ¿no? bueno, esa tasa de pobreza, la reducción de la pobreza que dice el INEC, no existe, porque está muy mal medida la pobreza, por lo que estoy explicando. Pero ya que tocamos y tocaste la pobreza extrema y de los 75 bienes y servicios esenciales, en realidad es básicamente comida. Ahí no está calculado que la gente se pueda tomar un helado. Eso es lo mínimo indispensable para no morirse, para no morirse.
Indumentaria prácticamente cero, es decir, las cosas esenciales donde seguramente está el atún, el aceite, el arroz, el plátano verde, ese tipo de cosas. Para ir al cine, imposible. Para ir al estadio tampoco, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice el INEC respecto de la gente en pobreza extrema? Dice, a ver, el umbral de pobreza extrema es $52. Te decía, multiplica por 2 y claro, lo que tienes son $104 frente a una canasta de 820. Imagínate el contraste brutal de la pobreza. Pero mi crítica al INEC no solo viene por eso, sino por la forma en que calcula la canasta básica familiar. Calcula las modificaciones, cómo sube o baja la canasta básica familiar del INEC. ¿Cómo la calcula? Con base a la tasa de inflación. Y la tasa de inflación en el Ecuador no se mueve o se mueve muy poco, por dos razones. Una de las cuales la reconocen los neoliberales criollos y la segunda la esconden, pero la segunda es la más importante. La primera porque en dolarización. La dolarización es una especie, como sabes bien, una especie de dique de contención de incremento de los precios, porque es una moneda dura. Y además porque nosotros tenemos un equilibrio de oferta y demanda, y aquí puedes hacer una nota al pie, un equilibrio sumamente elevado por precios, no por cantidades. Los 3 primeros años de dolarización, la inflación en dólares creció 200%. En dólares. Y eso significa que nos colocó en un equilibrio de oferta y demanda de poca cantidad con precios altos. O sea, bien arriba del eje de las abscisas, o sea, de las X, para quienes estudian economía. Y lo que tenemos nosotros son las inflaciones acumuladas de los últimos 26 años de dolarización. Entonces, aquí han habido meses en que la inflación ha sido negativa. Entonces el INEC dice ha sido negativa, entonces te reduce incluso, te favorece incluso a la canasta básica familiar. Hay menos pobres. Pero ¿cuál es la segunda Por arte de razón? magia. Pero ¿cuál es la segunda razón, que es la más grave en mi concepto? Que se olvida de los 3 primeros quintiles. Pues. Porque la reducción de los, más bien dicho, la contracción de los precios, llamada estabilidad de los precios en dolarización, se debe a la precaria demanda de los 3 primeros quintiles. Lo que tú tienes es una contracción de la demanda en los 3 primeros quintiles. Y los 3 primeros quintiles son el 60% de la población. Tú tienes una población de 18.3 millones de personas. Entonces, los 3 primeros quintiles, estás hablando de que 12 millones de gentes que tienen contracción de demanda. Si se contrae la demanda, esto incluso saben los abogados, si se contrae la demanda, entonces los precios no suben o suben menos. No es que no suben los precios, sino que se desacelera la velocidad de incremento en los precios. Y por eso además tú tienes algo que para quienes estudian economía o les interese la economía, porque hay algunos que no son economistas, pero son mejores que algunos economistas que yo conozco. Para quienes les interese, vale la pena que tomen en cuenta que esta situación es tan real que el multiplicador del dinero está cercano a 1, es 1.1. Y eso lo que quiere decir es que no se está generando un efecto multiplicador por los créditos bancarios. Es que no se Es decir, mueve, estamos bailando en el para mismo nuestra audiencia, terreno. es que no se mueve la plata, porque la economía está en Claro, recesión. cae la velocidad de circulación del dinero, y cae el multiplicador del dinero. Y de paso, cae el multiplicador del gasto público. Entonces, esa es la razón por la cual la variación de los precios en el Ecuador, en el papel, es mínima. Y esa variación mínima en el papel, el INEC las toma y entonces produce variaciones muy pequeñas en la canasta básica familiar. Me di el trabajo, y perdona que lo diga así, de averiguar qué hacen en otros países y qué hacen en instituciones internacionales. Entonces, el BID, el Banco Mundial, sobre todo el Banco Mundial y el propio Fondo Monetario, calculan de manera muy diferente los niveles y los umbrales de pobreza. La pobreza monetaria para un país como Ecuador es casi 3 veces más alta que la que señala el INDEC. Entonces, eso te lleva a la conclusión de un hecho real. La metodología del INEC no solamente que está en desuso, sino que es nociva para revelar la verdad.
Y eso es grave porque se supone que las estadísticas del INE deben servir para orientar la política económica y sobre todo orientar los recursos hacia donde más se requiere. Pero no es eso lo que está haciendo el INE. Y algo parecido ocurre con el tema del empleo. Hablar de que un país tiene 60% de la población. Primero, la cobertura de la canasta básica familiar es el principal indicador, el número uno, del bienestar de la población. A veces la gente se confunde con el PIB. El PIB no mide el bienestar de la población, impacta sobre el bienestar de la población, pero no mide el bienestar de la población. El PIB lo que mide es el tamaño de la economía. Lo que mide el bienestar de la población es el mayor o menor grado de cobertura de la canasta familiar básica. Lo suficiente es decir que el 60% de la población ecuatoriana no puede cubrir plenamente esa canasta familiar básica esencial. ¿Por qué nos metimos en estas honduras? Porque tú me preguntaste cómo había terminado el año 2025 y cómo está el 2026. Déjame, Bueno, pongo un recorderis respecto a lo que vos ponías para simplemente tener en perspectiva las cosas. En realidad, el INEC ha venido teniendo un proceso de menoscabo institucional desde hace ya muchos años, hasta terminar convirtiéndolo en una oficina de propaganda de la Presidencia de la República. Entonces, antes era una oficina claro, técnica. Moreno emitió un decreto declarándole entidad adscrita a la presidencia de la República. Fíjense ustedes, entonces esto no es casual, y no es casual que haya habido el desastre que hubo, además un desastre costosísimo con deuda externa del censo. El censo debió haber servido como un instrumento Claro. para actualizar el marco muestral. El marco muestral también tiene 16, 17 años de antigüedad y básicamente no les interesa que aparezcan nuevas estadísticas porque se les desmorona toda esta cocinada de datos que vienen haciendo, como conversábamos la vez anterior, Marco, ¿recuerdas? En temas de cuentas nacionales, de balanza de pagos, de todo, ¿no? Pero las Y que estadísticas ahora, oficiales se ahora desmoronan. es mucho más evidente la cocinada de datos en el Banco Central. Ahora conversamos de eso, pero simplemente lo pongo en contexto que hemos conversado además con otros especialistas en el tema, porque a partir del 2018, ¿no es cierto? Recuerden, ahí saqué yo un articulito que me acuerdo que causó un terremoto en el INEC, porque en medio año hubo, en junio de 2018 aparecieron los datos del INEC y resultaba que en medio año hubo un aumento de 500,000 de número de pobres. Entonces, era obvio que se necesitaba cambiar el curso de la economía, ¿no? Entonces, ahí es lo que empiezan los terremotos y cambiaron inclusive la metodología. Entonces, hay un cambio de la metodología para favorecer las políticas neoliberales a finales del 2018, conjuntamente con este cambio institucional de adscribirle a la presidencia de la República. Y a pesar de que empiezan a cocinar los datos para que les salga favorables, los datos les sale totalmente, no pueden tapar el sol con un solo dedo y le sale un desastre, ¿no? O sea, es un desastre esa situación, siguen todos los indicadores, empeoran y tienen que hacer un nuevo cambio en el 2020, 2021, 2022 es lo más grueso. Y se ve clarito que hay una destrucción prácticamente de las estadísticas, porque el margen de error, por favor, revisen, inclusive dicho por el propio INEC, a pesar de todo este mecanismo propagandístico que se está haciendo, ¿no es cierto? El margen de error es terrible. El margen de error de la cuestión que nos están dando ahorita, del dato que nos están dando ahorita, dice 21%, pero puede ser 4 puntos más, o sea, puede ser 25 o puede ser 4 puntos menos, puede ser 17. Pero el caso terrible es en la situación rural, Marco, porque ahí el margen de error es 10 para arriba y 10 para abajo. O sea, Claro. que puede ser, están en 38 y puede ser 48% de pobreza o puede ser 28% de pobreza. Cuando se tiene un margen de error tan brutal, confesado, confesión de partes, el relevo de cargos, dicen los abogados, ¿no es cierto? Cuando ellos no confiesen que tienen un margen de error tan grande, en realidad son estadísticas que no sirven sino para hacer propaganda. Te voy a dar un dato para que la gente aprecie. Hemos hablado ya de la pobreza, el tema del empleo. El INEC dice que entre diciembre del año 2025, o sea, diciembre del 2024 al 2025, se han incrementado, dice, 348,000 empleos, 343,000 empleos. Bueno, yo creo que habrán estudiantes de economía que nos están escuchando, ¿no? Y si tienen profesores buenos, sabrán que ya en primer nivel, que no se mide así la variación ni del empleo ni de los principales indicadores, sino con relación, en el caso del empleo, a la población económicamente activa.
que es, en el caso del Ecuador son más o menos 8,5 millones de personas, quienes tienen al menos 15 años, quieren trabajar, pueden trabajar y desean trabajar. Eh, entonces, 343,000, dice, empleos se han incrementado. ¿Qué hace el INEC? Mide de punta a punta. O sea, compara diciembre con diciembre y dicen, de aquí, de diciembre del 2024 al 2025, se han generado 343,000 empleos nuevos. Pero en la misma página de donde publica esto el INEC, a un ladito, publica las afiliaciones a la seguridad social. Porque lo que está diciendo el INEC, lo que está diciendo el INEC es que el empleo adecuado, me refiero al empleo adecuado, no me refiero al empleo precario, al subempleo, al empleo no remunerado y a todas estas categorías que ha inventado el INEC. Me refiero al empleo pleno, al empleo adecuado que llama el INEC, es decir, al que la gente recibe al menos el salario básico unificado más los beneficios de ley. Dice, se incrementaron 343,000 cristianos, cuando lo que debía es comparar respecto a la población económicamente activa. Pero ni siquiera así, porque al lado, en la misma página, curiosamente en la misma página, las afiliaciones a la seguridad social están hasta el mes de octubre. Y si tú ves el promedio de los últimos 8 años, el incremento de las afiliaciones a la seguridad social es inferior a 0,5%. Para que Inferior a para que 0,5%. nuestra audiencia compare, decir que ha habido una mejoría del empleo en 340 y pico mil, significa que más o menos debió haber aumentado el número de afiliados en el 10%. Y como bien menciona Marco, en efecto lo que ha habido es un aumento del 0,5%. Menos del 0,5% anualmente en los últimos 8 años. Pero en los últimos 3 meses, las afiliaciones al INEC tienen un crecimiento promedio de 0,1. Entonces, esto, el mismo INEC, como llaman los japoneses, este suicidio que se hace el harakiri, ¿no? Porque por un lado dice una cosa y por otro lado dice otro. Pero luego, también el propio INEC encuentra que el crecimiento sustantivo del empleo y de la reducción de la pobreza se produce entre noviembre y diciembre del año 2024. Es decir, como tú bien dijiste hace un momento, ese recalentado que ha hecho el INEC de las cifras, en realidad el presidente de la República debería prescindir de los servicios de toda esta gente. Esto es un verdadero desastre, este es un engaño a la gente, es un engaño al país y sobre todo no le sirve al país para poder orientar sus políticas económicas. Entonces, este es el tema del empleo, de la pobreza. Luego tienes el tema del crecimiento económico. Todavía el Banco Central no revela las cifras. Nosotros en el Foro de Economía hicimos un diagnóstico del crecimiento económico para el 2025 y nuestra proyección es 2,2%. El Banco Central se mantiene en el 3,8%, veo que el Fondo Monetario ha bajado al 3,2%, otras instituciones hablan del 2,5%. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Pero lo que no tenemos nosotros es un crecimiento estructurado, es un crecimiento frágil, volátil, en donde las cosas se concentran siempre en los quintiles más altos. Porque si uno crece 4%, dice que lindo, estamos creciendo a 4%, pero lo importante es ver cómo se distribuye ese crecimiento. Entonces resulta que casi todo el crecimiento se concentra en el primer quintil y para el resto no alcanza muy poco. Entonces, esto de paso va destruyendo la teoría del derrame neoliberal, que señala que mientras más dinero colocas en el primer quintil para que inviertan, la gente se beneficia porque van a generar trabajo. Y lo único que generan es mayores utilidades para ellos mismos. Por eso está destruida la teoría del derrame o del trickle down que llaman los gringos. ¿Qué otro indicador sustantivo te puedo decir? Servicios básicos. No tenemos que contarle a la gente sabe cómo están los servicios esenciales de salud, de obra pública, de seguridad, los servicios en educación. Y claro, aquí entra, en medio de toda esta situación, que no cambia para el 2026, sino que más bien se complica más, entra nuevamente el monstruo. Y el monstruo es el servicio a la deuda. En el año 2026
tenemos que pagar, según dice el propio Ministerio de Finanzas en su presupuesto, entre capital, intereses y otros pasivos, lo que el Ministerio de Finanzas llama otros pasivos, que son las deudas de corto plazo que no pueden dejar de pagarse, y algunos otros rubros. Hay que pagar 15.000 millones de dólares en este año. Qué bárbaro. Entonces, las perspectivas, las proyecciones Pero no déjame pueden ser subrayar buenas. Cuando a mí me para nuestra preguntan, audiencia, para que aprecien la magnitud de la cifra, ¿no? Uno puede, sobre todo a los que no son economistas, podría pantallarles del tema de las cifras, pero el punto fundamental es que cada vez se paga más, cada año el Ecuador está pagando más por servicio de la deuda y la deuda no se reduce. En lugar de que la deuda se reduzca, la deuda aumenta. así es. Acuérdense ustedes del bochinche que hicieron a finales del gobierno de Correa, porque la deuda representaba el 40% del PIB. Ahora estamos probablemente cerca del 100% del PIB. Y estamos en el 102% del PIB. Si tú le sumas los 10.000 y pico de millones que está reclamando el Seguro Social que le deben adicional a los 17.000 millones que están registrados. Porque el Ministerio de Finanzas registra una deuda que varía entre 14.000 y 17.000 millones en bonos, sobre todo en bonos y otros rubros también, pero la deuda con el IES que registra el Ministerio de Finanzas varía entre 14 y 17.000 millones. Pero el Seguro Social dice, no es solo eso, me deben otros 10.000 millones y presenta un listado de deudas. Tú sumas esos 10.000 millones, entonces la deuda que al mes de octubre está en 92.000 millones de dólares pasa automáticamente a 102.000 millones de dólares. Sin crecimiento económico sostenible y sostenido que permita poder cubrir el capital y sobre todo los intereses. Entonces, lo que han hecho los gobiernos, los tres últimos gobiernos, los últimos 8 años y medio, es literalmente destruir la inversión pública, usar esos recursos para pagar interés. Te voy a dar un dato que sale de la ejecución presupuestaria. Si tú miras lo que se pagó, el incremento, no lo que se pagó, el incremento del pago de intereses en el año 2025 es mucho mayor que lo que generó el incremento del IVA en el año 2025 respecto al año 2024. Es decir, el incremento del IVA ni siquiera alcanza para pagar el incremento de los intereses de la deuda pública. Por eso digo, aparece este monstruo que literalmente se come el 34% del presupuesto. Entonces, ahí tenemos nosotros un grave problema no resuelto de lo que tú dices, ¿no? Es como que alguien se ponga una inyección para bajar la fiebre, se siga poniendo inyecciones, pero la fiebre le siga subiendo. Y esto es lo que nos pasa aquí. La deuda se sigue incrementando, pero no se han incrementado los activos, pues. ¿Cuáles son los activos que ha incrementado esa deuda en el Ecuador? Ninguno, pues. Ninguno. Ahora, Marco, uno de los pretextos que han dado los tres últimos gobiernos es que todo este atentado contra la economía ecuatoriana, contra el pueblo ecuatoriano, contra esos tres quintiles a los que hacías referencia, pero también contra la posibilidad, el futuro, la sostenibilidad de los propios negocios, ¿no? De las actividades económicas, inclusive de las grandes empresas, está siendo afectada de manera estructural por esta política neoliberal de desmantelamiento de la economía, de desmantelamiento de la infraestructura. Otra vez estamos abocados, hay que rezarle, no sé, pues, a San Pedrito para que llueva lo suficiente y no tengamos otra vez que tener apagones. Se vuelve, todos los rubros a los que has hecho referencia muestran el carácter de insostenible de estas políticas. Pero todo esto se supone que era para lograr bajar el riesgo país y llamar la inversión extranjera. Has hecho un trabajo que me hiciste revisar, me parece que es excelente el análisis que haces respecto a las operaciones que pretendió ocultar el gobierno nacional, que las estaba haciendo a través de alguna firma en Luxemburgo, ¿no? De este tipo de triangulaciones en las guaridas fiscales, con la deuda externa del Ecuador. Lo cual muestra claramente, ¿no es cierto?, que, porque normalmente lo que se hace es, se dice, bueno, hay que ajustarse los cinturones y con esto vamos a tener un gran beneficio y los papeles de la deuda tendrían que poder comprarse a menor costo, como se hizo en el 2008-2009, en el que se pudo comprar a 30 centavos por cada dólar. Pero aquí, después de todo el esfuerzo que se hace, no solamente que se le va a pagar al 100%, sino que se les va a prepagar y va a haber hasta un sobreprecio con esa situación. ¿Por qué no nos cuentas en detalle esa situación, este esquema que está preparando el gobierno
Y cuéntanos por qué lo tenían tan escondidito. Sí, claro que sí. Solamente permíteme terminar sobre este tema del Claro, empleo, dar un dato adicional. Porque ese recalentado al que tú te referías que ha hecho el INE está tan mal hecho que el propio INE se autodestruye. No necesita que nadie le critique, el propio INE se autodestruye con una cifra adicional. Por un lado dice que ha habido un crecimiento espectacular del empleo, de reducción de la pobreza, y por otro lado publica un gráfico en el mismo boletín donde muestra que el 73% de los jóvenes ecuatorianos entre 18 y 29 años que define la ley como jóvenes en el Ecuador, el 67%, perdón, el 67% de los jóvenes ecuatorianos no tienen empleo. terrible. Y ese gráfico, con estas cifras lo pone el propio INE y por otro lado dice lo que dice. Realmente estadística es lamentable. Mira, ah, tanto tú como yo y algunos pocos economistas más y no economistas también hemos venido insistiendo desde hace años en la necesidad de que el Ecuador haga una verdadera reestructuración de su deuda. Es decir, que haga un manejo de pasivos eficiente, porque no puede ser que una economía, además, que genera tan poco crecimiento, encima de eso, tenga que dedicar tantos recursos a pagar la deuda y que como si eso fuera poco, encima de eso, la deuda siga creciendo todos los años. Es decir, vamos cavando cada vez un hueco más profundo. Entonces, uno de los elementos necesarios, aunque no suficientes, es generar lo que nosotros llamamos un espacio fiscal, que a mi juicio debería ser un espacio fiscal anual de alrededor de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Pero con 3.000 millones de espacio fiscal comenzamos a arreglar las cosas. Entonces, el día 16 de enero pasado, el Ministerio de Finanzas emite un boletín de media página. Y en ese boletín de media página dice que va a participar en los mercados internacionales para hacer un manejo de pasivos. Esto en cristiano quiere decir que se apresta a emitir bonos para venderlos en el exterior y con esa plata hacer un manejo de pasivos, o sea, a comprar papeles ecuatorianos, canjearlos, en fin, un manejo de pasivos. Pero a mí me llamó la atención porque era un comunicado sumamente minúsculo y sumamente elemental. Y tú sabes muy bien, Pedro, porque eres de los economistas que saben en este país, sabes muy bien que este tipo de cosas no se hacen así. Este tipo de cosas se hacen en el exterior. Una reestructuración que hizo en el gobierno donde tú estuviste, cuando tú estuviste, la hicieron los propios funcionarios del gobierno. Me parece que era ministro de Finanzas Fausto Herrera, si no me equivoco. Fausto Ortiz Ellos fue. hicieron una emisión. ¿Ah? Fausto Ortiz fue cuando fue la recompra de los bonos en global en el 2008 a través del IES. Y luego hizo otra Fausto Herrera No. en el 2014. Bueno, hay una que hizo él, me parece, 3.000 millones. Fueron los funcionarios ecuatorianos. ¿Cómo debe ser? El que tú tengas asesoramiento no quiere decir que el Ecuador no ponga ni una sola coma, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención y me puse a investigar y encontré la propuesta del Ecuador. Mira qué curioso esto que te voy a decir. Encontré la propuesta del Ecuador en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. No se le reveló al país eso. Yo lo revelé, yo lo publiqué. Yo puse el link para que la gente que quiera, está redactado en un inglés espeso, cansado, difícil. Pero, ¿quién hace la propuesta a nombre del Ecuador? Son dos bancos extranjeros, el Citibank y el Bank of America. Esto no fue hecho por los ecuatorianos. Um, y claro, está hecho desde la perspectiva de los bancos. Y hay un tercer actor que se llama Morrot Sodali International, que es el agente que ha escogido el Ecuador. Es decir, el Ministerio de Finanzas lo que está haciendo es viendo desde el palco esto. A mí esto no me molesta. Probablemente no quiero decir así mismo debería ser. No creo que así mismo debería ser. El Ecuador debe tener una participación mucho más directa y efectiva en la propuesta, porque debe ser una propuesta de reestructuración de deuda
que fundamentalmente le beneficia al país, no a los tenedores de la deuda. Y eso es lo que no ha ocurrido. Pero déjame poner en palabras muy simples para la audiencia el tema en cuestión y Déjame señalar solamente lo señalar un fundamental. tema que me parece que es crucial. Mencionaste a Martínez, el ministro de Finanzas, que prefirió prepagar la deuda en lugar de atender las urgencias del COVID. Decenas de miles de muertes pudieron haberse evitado, se mandó sacando personal médico, enfermeros, no se dio los pertrechos adecuados para la policía, para el ejército, que estaban en la primera línea de defensa de la vida, en definitiva. Y todo eso con el pretexto de que se iba a hacer la gran renegociación de la deuda. Y resulta ser que es tan onerosa que además de este año 2026 nos va a caer toda la avalancha de pagos que simplemente es imposible. Así es que solamente pongámoslo como referencia, ¿no es cierto? Esto de aquí es típico de meterse al bolsillo o por servicio propio. El señor Martínez está con un cargazo en Washington, ¿no es cierto? Pero el país queda en soletas después de este tipo de renegociaciones. Que Martínez tiene mucho que ver en la desgracia del país sobre el tema de la deuda. En el año 2020, él y sus asociados hicieron una reestructuración de la deuda. ¿Y qué le contaron al país? Le dijeron, hemos generado un espacio fiscal, se han reducido sustancialmente las tasas de interés, efectivamente se redujeron las tasas de interés en promedio al 2,5%. El Ecuador sustituyó sus bonos viejos por tres tipos de bonos en lo que se llama una tasa de interés de step up, que quiere decir que va creciendo con el tiempo. Y ahí viene lo que tú acabas de decir. Pero lo que no le dijo Martínez al Ecuador es que sí, se redujo temporalmente la tasa de interés, Pero hay que pero pagar mucho más. aumentó 10 años el pago de intereses. Antes nuestros bonos terminaban en el 2030, ahora tenemos que pagar hasta el 2040. Entonces sumó 10 años más de pagos. Entonces, lo que no se pagó en esos años, se incrementaron 10 años más de pago. Y se puso una cláusula en estos convenios de Step Up, es decir, de tasa de interés creciente, de que a partir del 2026, en el gobierno de Moreno, cuando Martínez fue ministro, los bonos viejos se reemplazaron por tres bonos, te decía, el 2030, el 2035 y el 2040. Ese 2030, 35, 40 es el año en que hay que pagar la totalidad del capital. Y además un cuarto bono que recoge todos los intereses que no se pagaron, que son como $1.000 millones que hay que pagarlo ya. Entonces, el problema es que la economía ecuatoriana no crece lo necesario, lo suficiente, ni siquiera para la gente que tenemos aquí, peor para pagar la deuda. Y ahora, a partir del año 2026, con base a esa reestructuración, la tasa de interés es 6% en los bonos 2030 y es 6%, ya no es 2,5%, ahora es 6% en los bonos 2030 y en los bonos 2035. Todavía no toquemos el 2040 porque la propuesta que hace el Ecuador no se refiere a los bonos 2040, sino solamente a estos dos primeros. Alguna información para la gente. ¿Cuánto tenemos nosotros de deuda en estos bonos? Como 14.200 o 300 millones de dólares. Entre los bonos 20, teníamos 17.000, hemos pagado 3.000 de bonos, pero hemos aumentado en otras deudas, es decir, otros pasivos. De estos, los bonos 2030 y 2035 más o menos suman 10.000 millones de dólares, más o menos repartido mitad. Aquí viene algo que para mí resulta insólito y que el presidente de la República no lo debe permitir, lo que ha hecho el Ministerio de Finanzas. En economía hay algo que nosotros conocemos como efecto anuncio. Si tú anuncias lo que vas a hacer, tienes un impacto sobre las variables económicas. Déjame poner un ejemplo. Imagínate que un presidente de la Junta Monetaria salga y diga, después de 8 días vamos a devaluar. Lo que hay desde el otro día es una estampida del tipo de cambio. La gente haciendo cola para comprar dólares porque va a subir la cotización del dólar respecto al sucre.
Bueno, aquí sale el Ministerio de Finanzas y dice, les oferto a los tenedores de los bonos, pero además está por escrito en el documento este que está en la Bolsa de Luxemburgo. Entonces, ¿qué? ¿Con qué fecha fue lo que apareció en Luxemburgo la publicación esa? Discúlpenme que tuve que El apagarme el video. 16, Ya. Disculpa que tuve que apagarme el video porque sí, empezó el a día desviarse la señal. 16, Ya. el día 16 de enero pasado. Entonces, el Ministerio de Finanzas dice, a ver, yo necesito que los inversionistas me compren un bono que voy a emitir, que todavía no he emitido, tampoco se sabe cuáles son las condiciones. Me compren estos bonos y yo a ustedes les voy a comprar, con esa plata que me van a dar, les voy a comprar parte de los bonos o todos los bonos, dependiendo de lo que obtenga el Ministerio de Finanzas, 2030 y 2035. Digo, aquí hay algo que me resulta inconcebible, pero el Ministerio de Finanzas se ha pasado los últimos 2 años diciendo que es un éxito la reducción del riesgo país, que se logra la reducción del riesgo país, básicamente se reduce a la cuarta parte, para obtener mejores condiciones financieras en el mercado. Entonces tenemos un riesgo país de alrededor de 450 460 puntos. Eso, considerada la tasa del bono a 10 años de los Estados Unidos, significaría que si el Ecuador quiere emitir bonos, debería estar pagando entre el 9, 9,5, 10% de interés anual. Si es que existe la demanda y el interés del mercado, más o menos por ahí debería estar. No veo en ningún caso una tasa de interés inferior a 8, 8,5%. Entonces el Ministerio de Finanzas, en vez de refugiarse en los beneficios de la reducción del riesgo país, preanuncia, escúchame esto, preanuncia lo que va a pagar por los bonos 2030 y 2035. Y por los bonos 2030 dice, les voy a pagar el 100%. Solamente Y déjame explicar un poquito este detalle, ¿no? Sobre todo para nuestra audiencia que no son economistas. El problema es que ojalá te cuando hay pueda ver porque no te veo. sí, sabes que está mal el Internet, veamos si resulta. El punto Ahí. fundamental es que en los mercados secundarios de la deuda había una gran incertidumbre porque saben perfectamente que más allá de la propaganda del gobierno, los verdaderos indicadores muestran una economía muy débil. Y además muy problemática por todos los atropellos políticos, sociales que ha cometido el gobierno. Entonces, con esa incertidumbre, la cotización en las bolsas de valores de los títulos ecuatorianos, de la deuda ecuatoriana, está muy por debajo del 100%. El momento en que se hace el anuncio al que hace referencia Marco, inmediatamente lo que está diciendo el Ministerio de Finanzas es, yo les voy a comprar en tal fecha al 100%. Entonces obliga a que los bonos en el mercado secundario inmediatamente vayan al alza. Mi criterio es ese, sí, pero además yo lo que creo es que los tenedores de los bonos sabían ya desde antes esto. Yo creo que sabían desde antes por la variabilidad que se ve en la cotización de los bonos. Entonces hoy tienes tú, ¿qué ofrece el Ministerio de Finanzas? Dice, yo les voy a comprar a ustedes los bonos 2030 pagándoles el 100% del valor nominal. Es decir, sin descuento para el Ecuador, sin que le hagan la rebaja que el mercado debería hacerle al Ecuador. Y por los bonos 2035 les voy a pagar 90% del valor nominal, una rebaja del 10%. Entonces, ahora la cotización que tú ves en el mercado es, ¿en cuánto se están cotizando los bonos 2035? En 90%, porque eso es ya lo que está ofreciendo el Ministerio de Finanzas. Y los otros en el 100%, porque es lo que está ofreciendo el Ministerio de Finanzas. Aquí viene la primera pregunta, entonces. ¿Para qué nos ha servido la reducción del riesgo país? No era que la reducción del riesgo país nos iba a servir para entrar a los mercados a tasas bajas o tasas, condiciones financieras más cómodas y poder refinanciarnos de manera mucho más cómoda. Pero no nos estamos refinanciando de manera mucho más cómoda porque el propio Ministerio de Finanzas ofrece pagar los bonos 2035 los bonos 2030 al 100% del valor nominal y los otros, los 2030 al 90%. Pero el problema es que no tiene la plata para poder hacer ese pago, o sea, para poder comprarse sus propios bonos,
para recomprar los bonos del Estado, no tiene la plata. Entonces la propuesta también incluye y dice, pero ustedes me tienen que financiar y darme la plata para yo comprarles a ustedes mismos. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Entonces, ese darme la plata, no se sabe en qué condiciones será, se va a saber recién el día 26, en que se cierre el plazo de las ofertas. Entonces, ahí sabremos si es que le van a prestar plata al Ecuador, a qué tasa le van a prestar y cuánto le van a prestar. Entonces, la primera o la segunda pregunta surge aquí. Si el riesgo país es 450 puntos, y a eso hay que sumarle más o menos un 4%, 4,5% de la tasa de interés de los bonos a 10 años en Estados Unidos. No vamos a poder obtener un financiamiento inferior al 8,5% de tasa de interés, por lo menos no en condiciones normales, salvo que el gobierno norteamericano dé alguna ayuda muy importante para que no sea así. Pero la tasa de interés, ¿no?, de lo que están diciendo los propios mercados, va a estar alrededor del 9% al menos. Entonces, la pregunta, ¿sabes cuál es? ¿Qué clase de negocio es este? Que nosotros vamos a endeudarnos al 9% para recomprar bonos que pagamos al 6%. Con un ¿Alguien agravante, ¿ah? Con un puede agravante. contestar a alguien esto? Que con un agravante, a ver, mire, fíjese el negocito, entre comillas, no por no hablar negociado, hablamos del negocito. Está comprándose una deuda que se está pagando al 8, se les va a pagar, se está financiando al 9% para comprar esa deuda al 8. Pero hay un problema adicional que Al no se 6 sabe, está la deuda. perdón, que está al 6. Entonces, a ver, ahorita, si uno, una deuda al 6 quiere decir que uno se endeuda en 1.000 y termina pagando 1.060, pongamos, si uno se endeuda en 100 termina pagando 106, 6% anual. 6% anual, ¿no es cierto? Entonces ahora se dice, yo voy a coger una deuda, ¿no es cierto? Al 9 estaría endeudándome por 109 para comprar, para pagar una deuda que ahorita es 100 y que a final del año de 2026 sería 106. Déjame poner un ejemplo para que la gente Solo comprenda acabo con un exactamente. detallito que me parece que es fundamental. Entre las condiciones que todavía no se desvelan, están precisamente con qué descuento va a sacar el gobierno. Es decir, el gobierno dice, yo voy a sacar esta deuda, este título de deuda por 100, que va a ser a 109 a final del año, ¿no es cierto? Pero solamente voy a cobrar 70. Ese descuento, se dice, es un tema técnico que es indispensable para que los mercados acepten la emisión de bonos. Y entonces ahí Bueno, uno, eso, uno se endeuda en 70 y termina pagando 109. Ese nomás era el claro, detalle. pero es que eso es lo que no se sabe todavía y se va a saber el día 2026. Por eso es que en el trabajo que yo hice, yo le hago al presidente de la República algunas sugerencias como ecuatoriano. Como ecuatoriano patriota y como economista, y incluyo ahí unos seis puntos para que pida esa información al Ministerio de Finanzas. Mira, el ejemplo es el siguiente. Vamos a suponer que una persona le debe a un banco privado $100,000 y que el banco privado le está cobrando 6% de interés anual por esa deuda. Entonces esta persona decide refinanciarse y va al mismo banco privado, le hace los mercados internacionales y le dice, a ver, yo quiero que usted me preste una plata. Entonces el banco le dice, sí, te voy a prestar al 9%. Entonces, me va a prestar al 9% y el cliente lo que va a hacer con esa plata es va a comprar su vieja deuda que le cuesta 6%. Eso es lo que está proponiendo el Ecuador. Es decir, me endeudo al 9% para pagar una deuda que es al 6%. Por eso es que mi criterio es y mi sugerencia fue al gobierno, al presidente, que echen abajo esta propuesta y la reformulen, porque el Ecuador necesita el espacio fiscal. Pero esto no es un espacio fiscal, esto es mayor endeudamiento y deuda mucho más cara. Es decir, no tenemos ninguna ventaja sobre eso. Entonces he visto que han salido dos analistas, como les llama un amigo, el suegro y el yerno, el señor Spurrier con su yerno, y prácticamente dice que la propuesta ha sido formulada por la mano de Dios. Yo lo que les quiero decir aquí es que tengan un poco de vergüenza frente al país y que por lo menos se reconozcan como ecuatorianos frente al país. Eh,
Esto es, en resumidas cuentas, la propuesta que presenta el Ecuador. Ahora, ¿qué opciones tiene el Ecuador? En la misma propuesta se dice que el Ecuador puede aceptar o rechazar. Entonces alguien me podría decir, pero hace un momento usted mencionó que hay que pagar 15.000 millones de dólares. Y es evidente que necesitamos una reestructuración, un espacio fiscal, claro, pero un espacio fiscal. Es decir, abrir un espacio, no cerrar los espacios. Esto no es abrir ningún espacio, sino cerrarlos. Entonces, lo que debe hacer el Ecuador es sobre las obligaciones de los próximos años, generar una propuesta que le permita disparar las obligaciones mientras la economía crece y se dedique a invertir, a reconstruir el multiplicador del dinero, a reconstruir el multiplicador del gasto, a favorecer el crecimiento económico, pero desgraciadamente parece ser que en el gobierno nadie ha oído de estos indicadores, ¿no? Y haga una buena economía. Ese espacio fiscal es necesario, es necesario. Y ese espacio fiscal hay que plantearles a los tenedores de los bonos ecuatorianos. Mira lo que ocurre con el Fondo Monetario. Te doy las últimas cifras. Cuando se inició el gobierno de Rafael Correa, más bien dicho, cuando se inició el gobierno del señor Moreno, la deuda con el Fondo Monetario era 360 millones de dólares. No deuda de Correa, porque durante el gobierno de Correa el Fondo Monetario no estuvo presente en el Ecuador. Era una deuda que heredó Correa desde antes y el saldo que quedó era 360 millones. Eso es lo que le debíamos al Fondo Monetario. Hoy, la proyección de pagos hecha por el propio fondo supera los 12.000 millones de dólares. El Ecuador es el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional después de Ucrania. Pero aquí no ha habido guerra. Aquí no ha habido la guerra de Ucrania. Entonces, cuando uno ve el crecimiento de la deuda, Pedro, la primera pregunta que tiene que hacerse es decir, ¿y en qué se usó la plata? Porque si uno apalanca la economía con deuda, lo que uno espera es que haya más escuelas, más hospitales, más carreteras, que haya una mejor forma de vivir de la gente, porque esos recursos sirven para impulsar la economía, para impulsar la obra pública. Pero nada de eso ha ocurrido. Los servicios públicos están semidestruidos, por no decir destruidos. Y eso agrava todavía la pobreza a los tres primeros quintiles de la población. Por eso es que desgraciadamente no te puedo dar buenas noticias, ¿no? Respecto de lo que hemos visto. Y es lamentable tener que referirse a este tipo de cosas porque quisiéramos dar buenas noticias. Pero mientras no cambie el curso de la economía, mientras la dirección de la economía no sea otra, mientras no tengamos una economía profesional, técnicamente diseñada, pero a favor de la gente, entonces no podemos tener resultados diferentes. Ahora, mira, el punto es que a veces se nos presenta, y sobre todo los analistas a los que entrevistan regularmente en los medios masivos de comunicación, los medios comerciales de comunicación, tienen el criterio neoliberal, ¿no? Y dicen todo esto está una maravilla y una cuestión así. Pero el punto es que no se mencionan cuestiones fundamentales. Se habla ahorita de que hay una fuga de capitales en neto, o sea, entre lo que sale y lo que entra al país, de 60.000 millones de dólares. Entonces, el momento en que nos damos cuenta de eso, buena parte de las exportaciones, por ejemplo, si en algo creció la economía ecuatoriana en el 2025, a lo que estabas haciendo referencia hace un momentito, no tenía que ver con el mercado interno, porque el mercado interno está deprimido, está estrangulado, no solamente en términos de actividad económica, sino inclusive de liquidez. A eso hacía referencia ese indicador de un multiplicador monetario bajísimo, ¿no? Esta situación solamente se dieron por cuestiones que no tienen nada que ver con la gestión de la política económica, sino circunstancias externas, por ejemplo, con las exportaciones no petroleras, porque al petróleo lo han estado estrangulando para poder privatizarlo, para poder vender a precio de gallina enferma. Entonces ha habido un aumento de los precios del cacao, del café, por situaciones que han sucedido en África que no tienen nada que ver con la habilidad del gobierno ni del presidente como quiere presentarse. Pero es una situación que no va a durar mucho tiempo. Al mismo tiempo, estos exportadores, entre otras cosas, que exportan banano con cocaína a cada rato, ¿no es cierto? Han tenido unas ganancias pingües, pero no ingresan esos dólares.
Entonces, buena parte de la situación de balanza de pagos está sostenido por una reserva internacional en la que se incluyen las recaudaciones del gobierno que no se gastan en obra pública, que no se gastan en los hospitales, que no se gasta, por ejemplo, para atender a los enfermos del riñón que necesitan diálisis, que no se gastan, por ejemplo, en mejorar la infraestructura educativa. Es decir, toda esa situación supuestamente es para sacrificar al país y tener una ventaja con el tema del riesgo país. Y en efecto, ha habido una reducción importante de lo que era en la época de Lazo, que estuvo por encima de los 2000 puntos, ¿no es cierto? Se ha bajado a 460 y una cuestión así. Pero acordémonos que en la época de Correa llegó a 325 y era supuestamente el cuco, pues no era el enemigo de la empresa privada. Ahora, el punto fundamental es acá políticas alternativas. Tenemos una reserva monetaria internacional muy importante. Obviamente, no toda esa reserva es totalmente líquida. Hay una proporción importante que es fundamental ubicar que puede ser utilizada con otras prioridades y no necesariamente para que funcione como cash colateral para la fuga de capitales, que insisto, ya está en 60.000 millones de dólares. Hay posibilidades alternativas de financiamiento, por ejemplo, dentro de la OPE, por ejemplo, dentro de los países de los BRICS, pero eso requiere otro tipo de políticas internacionales, no subservientes, digamos, de esta ofensiva imperial, o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, aquí se plantea justamente ese espacio en el que quisiera oírte, Marco. Has venido trabajando ya liderando un grupo de economistas, no necesariamente de izquierda, de distintas tendencias, precisamente con políticas alternativas. Lastimosamente, en estos últimos 8 años no ha habido ninguna, ha habido una total impermeabilidad a cualquier opción que no venga de lo prefabricado por el Fondo Monetario Internacional y quién sabe por parte de qué otros consultores, como por ejemplo los bancos a los que hacías referencia. ¿Por qué no dedicamos estos últimos minutitos a perfilar cuál podría ser el manejo fiscal que permitiría, en las condiciones que van a ser mucho menos favorables que en el 2025, en este 2026, enfrentar con seriedad los problemas estructurales que estamos acumulando? Claro, solamente quiero dar dos cifras o hacer dos comentarios. Cierto que la Reserva Internacional está como en 10.000 millones, pero ahí tienes como 4.000 millones que es por la revalorización contable del oro físico. No tiene nada que ver el gobierno. Es el precio internacional del oro que ha subido drásticamente, o sea, prácticamente se ha duplicado. Entonces, el oro que antes valía como decir 100, ahora vale 200, multiplicas por las toneladas de oro y se incrementa la reserva. Segundo, hay un incremento sustantivo de las reservas bancarias, es decir, de la plata del encaje de las instituciones financieras en el Banco Central, porque las instituciones financieras nadan en plata. Tercero, aquí no hay mérito de la política económica, ¿no? Como estamos viendo. Tercero, si aquí hubiera una junta monetaria con conocimiento y patriotismo, impediría lo que te voy a decir. Tú habrás notado que las tasas pasivas, es decir, las que pagan las instituciones financieras por los ahorros de la gente, prácticamente se han reducido a la mitad o casi a la mitad. Sin embargo, las tasas activas, es decir, las que cobran los intermediarios financieros por los créditos, permanecen tal como estaban. Eso significa que el margen de ganancias se ha ampliado de manera significativa. Y por eso tienes los resultados en las utilidades de los intermediarios financieros y particularmente de los bancos que han batido en el año 2025 el récord de toda la historia del Ecuador. Lo lógico hubiera sido que la Junta Monetaria regule esto con mecanismos de mercado. Les diga, a ver señores, ustedes han bajado las tasas pasivas a la mitad y las han bajado por decisión entre ellos, ¿no? Por administración entre ellos. Pero no se olviden acá de las tasas activas. Pero no, se cruzaron de brazos. Y hay algo que para poder contestar tu pregunta también cabe aquí analizar. Durante años se han pasado los neoliberales criollos diciendo que no se puede tocar un solo dólar de la reserva. Porque eso sería, en una de sus más miserables mentiras, porque es absolutamente falso, afectar la estabilidad de la dolarización. Siempre han mentido eso, siempre le han dicho eso a la gente. Y alguna gente se ha creído. Pero mira lo que hizo Avellano, el gerente del Banco Central.
Cuando el oro se apreciaba y el precio del oro subía en carrera precipitada, y los bancos centrales y los países comenzaron a acaparar oro, a comprar oro, el hombre vendió casi el 25% del oro físico del Ecuador. Lo cual Pero uno significaría, podría decir, déjame subrayo este punto, porque eso significaría, si no hubiese vendido el oro, mal vendido el oro, ¿no es cierto? Esa revalorización del oro por aumento de los precios internacionales hubiera sido muchísimo mayor, o sea que la Reserva Internacional hubiera sido muchísimo más. 600 millones de dólares más, 600 millones de dólares más luego de un año de la venta. Eso es lo que perdió el Ecuador. Pero pero lo más grave probablemente ni siquiera es eso, lo cual ya es suficientemente grave. Vendió casi el 25% del oro físico de la Reserva Internacional. Pero lo más grave probablemente viene después. ¿Por qué vendió? En momentos en que el precio del oro subía y que evidentemente la posición del oro en las reservas iba a incrementar, como tú bien acabas de decir. ¿Sabes por qué vendió? Para entregarle el 70% producto de la venta al Ministerio de Finanzas para que cubra el déficit y para que cubra déficit primario de caja. Para poner esto en cristiano, se sacrificó esto en algún momento tendrá que ser analizado y juzgado, ¿no? Se sacrificó el principal activo de reserva que tiene un país, que es el oro físico. ¿Para qué? Para cubrir gasto corriente. Eso fue lo que se hizo. Y no decían que no se debe tocar la Reserva Internacional. Aquí no solo que la tocaron, sino que la dañaron. Porque el oro es el principal activo que forma parte de la Reserva Internacional. Y eso fue lo que hizo el señor Avellán del Banco Central en el año 2024. Y por si acaso, Y de para ahí han recordarle, seguido esas repartiendo. pérdidas todavía no han acabado, porque las estimaciones de los principales bancos es que al final del 2026 probablemente esté alrededor de $5.000 por onza, Ah, ¿sí? Que las así pérdidas es. siguen aumentando. Bueno, he dicho esto yo para poder contestar tu pregunta de qué podemos hacer. Mira, infortunadamente yo no veo que se pueda organizar nada que no pase por una reestructuración de la deuda. Y el Ecuador debe tener una posición para el suegro y el yerno. Esto no es proponer un default ni proponer un no pago. Los países llegan al no pago, al default, cuando ya no pueden más, ya están como gato panza arriba, y ya así les pongas la pistola, ya no pueden reaccionar. Pero esto es para hablar con los tenedores de deuda, con los organismos internacionales, decir, señores, no podemos continuar en esta situación. No les puedo pagar lo que les estoy pagando, deben un plan de pagos, por ejemplo, para poder diferir los intereses. Si ya diferimos 10 años, bueno, diferiremos 10 años más, y lo mismo el capital. Necesitamos un ahorro fiscal, te decía yo, es decir, un espacio fiscal al menos de 3.000 o 4.000 millones de dólares anuales, para poder parar la economía. Este es uno de los elementos, necesario pero no suficiente. De ahí que cualquier reforma que uno tiene que hacer, en mi concepto, tiene que pasar por un verdadero manejo de pasivos de la deuda. Hasta el punto en que el Ecuador lo pueda hacer. Por ejemplo, en otros de los trabajos que hice, yo estaba proponiendo que ese plan de pagos tenga directa relación con ¿qué? Con el crecimiento de las exportaciones, ¿no es cierto? Con el crecimiento del PIB, es decir, con lo que hace que una economía florezca o se contraiga, para poder tener la fuente de pagos a la mano y poder pagar y poder cumplir. De manera que si nuestras exportaciones suben, es decir, los ingresos por exportaciones suben, porque el que suban las exportaciones no necesariamente significa que suban los ingresos. Tú dijiste algo que es verdad, habría que ver dónde se está quedando la plata, ¿no? Porque si suben los ingresos por exportaciones, si sube el precio del petróleo y hay más plata para el fisco, si la economía crece y entonces tienes una base de tributación mayor, que en vez de que la economía tenga un PIB de 140.000 millones, tenga uno de 160.000, entonces sin subir impuestos tú recibes mayor tributación. Si eso ocurre, entonces haces un programa para aumentar los pagos de la deuda. Pero si eso no ocurre, respetando el margen de 3.000, 4.000 de ahorro fiscal o de espacio fiscal, pero si eso no ocurre, tienes que reducir los pagos. Yo creo que toda propuesta debe pasar por ahí y en eso tiene que ser una propuesta firme, porque de otra manera no se puede lograr.
Es eso, aquí sí cabe decir la bolsa o la vida, ¿no? Segundo, tú requieres una reforma, una verdadera reforma tributaria, pero esta vez la reforma tributaria tiene que ser por el lado de la demanda y no por el lado de la oferta. Aquí hay que bajar determinados costos de producción, porque a los neoliberales les gusta ajustar los costos de producción. Como este joven que acaba de decir que lo que hay que hacer es rebajar los salarios, dice que no hay otra alternativa. Mejor rebajemos los impuestos, por ejemplo, impuestos regresivos como el IVA, y cobremos a quienes no están pagando los impuestos. A las grandes empresas se les regala 2.000 millones de dólares al año. Es decir, una verdadera reforma tributaria que ponga los costos, las cosas en su sitio sin subir impuestos. Esa reducción del IVA puede tener un manejo paralelo con los precios de los combustibles. Entonces, la reforma tributaria fundamentalmente tiene que orientarse hacia los sectores que tienen mayor poder económico y que están en mayores posibilidades de poder ayudar a solucionar la crisis. Tú no le puedes pedir a la gente que está en el primer quintil muriéndose de hambre que venga que ayudar a solucionar la crisis. Están al borde de la muerte, ¿no? O sea, prácticamente no tienen para comer, no tienen dónde curarse, no tienen dónde educar a sus hijos. Entonces, uno tiene que obrar con inteligencia, con conocimiento, con formación, pero también con solidaridad. Entonces, esa reforma tributaria me parece a mí crucial. Y en tercer lugar, tú necesitas un equipo económico de primer nivel. Y en general un equipo de gobierno, pero sobre todo un equipo económico, porque estamos hablando de eso, con formación y ojalá que con experiencia y por qué no con un poco de ilustración. Para que todo esto funcione, necesitas tener un gobierno mentalmente honesto. Mentalmente honesto quiere decir que sepa desde su estructura fundamental que tiene que obrar por el bien común con honestidad y con decisión. Eso es mentalmente honesto. Ahí radican en mi concepto, claro, los 4 pilares alrededor de los cuales se debe reconstruir el Ecuador económica y socialmente. Hay uno fundamental que dejo fuera de la parte económica, pero que le afecta mucho a la parte económica. El Ecuador requiere reconstruir su institucionalidad y Estado de Derecho. No podemos tener la administración de justicia que tenemos en el Ecuador. Todo lo que venimos viendo a lo largo de los años y a lo largo de los últimos tiempos no puede ser más deplorable. Y no solamente por el comportamiento de los actores o de determinados actores en este sector de administración de justicia, sino por la destrucción de la institucionalidad. En el Ecuador literalmente se ha acabado con la institucionalidad. Mira lo que ha pasado con el Banco Central. Una institución de tanto prestigio que durante 100 años reunió a los mejores técnicos en economía del país. Miren lo que está convertido. Mira lo que ha pasado con el INEC. Y así podríamos seguir. Entonces, hay que hacer un compromiso de país, un compromiso honorable, inteligente, capacitado, con las mejores mentes, con las mentes más lúcidas, y pedir sin duda la ayuda de Dios. Ahora, mira, en esos 3 pilares a los que haces referencia, a estos 4 pilares que haces referencia, muy probablemente no va a haber esa honestidad mental a la que hacías referencia, ¿no? Entonces, no va a haber esa disposición, no van a haber las condiciones, al menos en el corto plazo, para que las cosas cambien en el país. ¿Cómo crees que el gobierno va a afrontar? Entiendo yo que ya Avellán ha salido del Banco Central. ¿Crees que van a haber cambios en el Banco Central? ¿Crees que van a haber cambios en el rumbo de la política fiscal? ¿Crees que van a haber cambios en el rumbo de la política social aquí en el país? ¿Qué es lo que va a pasar con el IES en el 2026? Yo no tengo expectativas muy favorables hacia eso. No creo que se produzcan los cambios que el Ecuador requiere, por una razón muy simple. La derecha neoliberal y la derecha de élites, que está controlando todos los poderes en el Ecuador, el poder económico, el poder político, el poder mediático, el poder tecnológico, es eso. Hace lo que se ha venido haciendo los últimos 8 y más años. Esta desgracia se inició con Moreno. Moreno literalmente vendió el país.
Entonces, para cambiar esto se requiere un giro de timón notable. Y ese giro de timón notable no lo da la derecha. Pero tampoco es que lo da cualquier izquierda. Aquí se requiere una izquierda, más que una izquierda, lo que se requiere es un grupo de gente y de personas encaminada al bien común. Si quieres decir encaminado a la izquierda, muy bien, pero encaminado al bien común. Encaminado al bien común con solidaridad, pero también con eficiencia. Es decir, se requiere conocimiento, solidaridad, eficiencia. Porque los actores tienen que ser cambiados, porque caso contrario no vamos a poder cambiar la dirección de la economía y la dirección del país, que es lo que realmente se requiere. Entonces, si esto no es posible, el país tiene que decidir, la gente tiene que decidir qué clase de país es el que quiere tener. Quiere tener un país que se manifieste a sí mismo como se ha manifestado en estos últimos 8 años. Bueno, ya sabe lo que tiene que hacer. Pero si por el contrario, lo que quiere es un país diferente, un país estructurado, con instituciones sólidas, con un Estado de Derecho que realmente, en donde realmente impere la ley con independencia de poderes, y quiere una economía dirigida a favorecer el crecimiento económico, la distribución del ingreso, que quiere un progreso compartido, no concentrado, entonces tiene que cambiar radicalmente sus decisiones. Y esa es una decisión que la tiene el Ecuador. Esa es una alternativa, una prerrogativa de la gente cuando vaya a votar. Y ojalá tengamos buenos candidatos para que la gente pueda escoger y tomar las decisiones que no solamente tienen que ver con el presidente, vicepresidente, para escoger asambleístas, para escoger alcaldes, para escoger prefectos, en definitiva, para quienes administran todo el aparato público. La gente tiene que escoger lo mejor posible, enterarse lo mejor posible. Y esta también es una responsabilidad de los actores políticos, de los partidos políticos, que tienen que preocuparse de ver a quién ponen en las listas de candidatos, a quiénes candidatizan, para no tener los espectáculos deplorables que tenemos en la Asamblea Nacional. Y claro, hay que pedir la ayuda internacional a los países amigos, esa ayuda internacional que nos es sumamente importante en diferentes aspectos. Uno de esos aspectos es sin duda el económico. Posibilidades hay. Lo que pasa es que tenemos que dirigirlas bien, o más bien dicho, usar esas posibilidades con la gente adecuada. Tú, si tendrías que operarte el apéndice, seguro vas a ir a un hospital, no a una sastrería. Entonces hay que ir al hospital para poderse curar. Ahora, mira, ya en el manejo práctico, ¿no? Más allá de los buenos deseos, el gobierno tiene el propio Banco Central acaba de sacar las estimaciones para el 2026 y se muestra claramente que ni siquiera alcanza a haber un rebote respecto al decrecimiento que hubo por los apagones en el 2024. Se hablan, hay estimaciones del 1,5, hay estimaciones del 2%. Inclusive en la prensa latinoamericana ha habido una particular atención al hecho de que el Ecuador sería el país de América Latina con las menores tasas de crecimiento del PIB en el año 2026. Ahora, para esa estimación, el Banco Central está asumiendo un crecimiento positivo, menor el 0,5%, pero positivo de todas maneras en términos reales del gasto público y de la inversión pública. Pero de la información que estás mencionando, Pero resulta en el que papel, eso iba a decir, resulta ser que el gasto público, la parte que entraría en el gasto público que jala, que hace un traqueado de la demanda efectiva en el Ecuador, ¿no es cierto? Va a haber un decrecimiento. Es decir, la única forma que cumpla con el presupuesto es no cumpliendo, es no desembolsando. Una subejecución y eso, presupuestaria en eso es sentido lo que ha peor. pasado en todos estos años. Entonces, ¿cómo crees tú que va a poder desenvolverse? ¿Cuánto tiempo más van a durar estas caídas del cielo, estos regalos del cielo en las exportaciones de cacao, de café, de camarones? ¿Y cómo crees tú que va a desempeñarse el mercado interno? ¿Cómo va a manejarlo el Ministerio de Gobierno? Sobre todo porque el gobierno tuvo un revés electoral importante y ha probado que no le interesa estos equilibrios fiscales, sino que puede jugar también con la chequera populista, ¿no? Claro, pero para jugar con la chequera necesita el financiamiento internacional. Y conseguir ese financiamiento internacional en los montos que requiere el Ecuador, cada vez es más difícil. Y también el financiamiento nacional,
porque el IES, que es el que básicamente está financiando el presupuesto, no es un barril sin fondo, entonces todo tiene un límite. Entonces, si consigue el financiamiento, seguiremos en esta situación en la que nos hemos mantenido. Solamente para recordar algo, Pedro, y que la gente sepa, porque seguro hay estudiantes de economía aquí que te escuchan a ti. Mira, el Banco Central a lo que ha llegado. Está midiendo el crecimiento del PIB, tomando como precios de año base el año previo. Es decir, los deflactores del PIB, que son los que tienen que eliminar el efecto precios en cuanto a lo que significa precio por cantidad igual PIB. Lo que nos interesa es saber el crecimiento de la producción, no el crecimiento de los precios. Para eso tienes que eliminar el efecto precios. Esos deflactores que utiliza el Banco Central, que son, desde que usa la nueva metodología, que son los encargados, o deberían ser los encargados, de eliminar ese efecto precios, no lo están logrando, por lo menos no lo están logrando en su totalidad. Lo cual significa, en buen romance y en palabras simples, que las cifras de crecimiento real del PIB están infladas por precio y no por producción. Es decir, no son cifras realmente confiables, infladas por precios y no por producción. Déjame solamente Y subrayo va, aquí un pequeño detallito para nuestra audiencia y tal vez para los economistas. Normalmente las estadísticas de cuentas nacionales no solamente tienen la ventaja de ser unas estadísticas de síntesis, es decir, que la oferta, la demanda, la distribución, el consumo tienen que calzar con fuentes de estadísticas distintas en un indicador único, sólido, robusto, sino que además tienen que tener este encadenamiento a través de los años. Y justamente lo que está faltando con esta nueva metodología del Banco Central es el encadenamiento de los índices de precios, que es lo que va corrigiendo el efecto canasta. Ahora tenemos una situación en la que hay muchísima contaminación de la información y permite que en lugar de capturar una diferenciación entre lo que es el aumento en cantidades y el aumento en precios, se tiene una parte mezclada de precios y cantidades el rato que se calcula el crecimiento de las ramas de la producción. y es que si es que Avellán hubiera querido en el Banco Central proceder honestamente, debería haber publicado las dos series. Claro. Con el año base que siempre tuvo durante 100 años el Banco Central y con esta nueva metodología. El problema más que de metodología es de aplicación de la metodología y ese es el grave error o el grave pecado del Banco Central. Entonces no tenemos las cifras confiables. Mira, todo esto hay que darle la vuelta, todo esto hay que cambiar. El trabajo que hay que hacer es un trabajo enorme, es un trabajo enorme, pero hay que empezar por algo. Ahora, para poder empezar, se requiere la participación y la decisión de la gente, si no, no se podrá empezar. Por eso te decía, la gente finalmente tiene que decidir qué tipo de país es el que quiere tener. Y sobre todo Si los quiere jóvenes, las ¿no? reformas o quiere seguir en lo mismo. Y sobre todo los jóvenes, ¿no? Que son, como ya con el dato que dabas de desempleo entre los jóvenes, dos tercios de la juventud no tiene empleo y sin embargo son los más susceptibles de caer presas de los encantos de la propaganda electoral, ¿no? Claro, y también buena parte de ellos o una parte de ellos también caen en el narcotráfico, ¿no? En estas actividades ilícitas, porque mucha gente ha llegado a esas actividades. No digo todos, pero una parte importante, porque gente que se estaba muriendo de hambre. Claro. Y entonces decide ir a estas actividades ilícitas y sobre todo dramáticamente criminales para no morirse de hambre y obtienen grandes ingresos, porque la economía no les puede proporcionar ni siquiera un trabajo modesto. Entonces, mira, todo esto va con todo. Necesitamos hacer un cambio realmente profundo. El Ecuador lo puede hacer porque tiene recursos. Una pregunta que es interesante hacerse en voz alta, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el crecimiento de exportaciones, ah, cuando crece la exportación de petróleo, los ingresos, la plata ingresa. Cuando vemos el crecimiento de exportaciones, hay que preocuparse de ver si está ingresando todo el dinero que debe ingresar al Ecuador, ¿no? Hay que ver si está ingresando todo el dinero. Luego, hay necesidad de implementar otro tipo de controles en el sistema financiero. Es evidente que se lava dinero en el Ecuador. Yo no creo que nadie sepa la cifra, pero de lo que sí podemos estar seguros es de que no será cualquier cosa, sino una cifra muy importante la que se está lavando en el Ecuador. Y esa es probablemente una de las mayores desgracias para jóvenes y viejos y sobre todo para jóvenes.
Mira, por qué te decía que nada de lo que hay que hacer se puede hacer si tú no tienes un gobierno mentalmente honesto. Terrible, terrible. Bueno, vamos cerrando esta sesión. No sé si quieres con unas últimas palabras redondear el tiempo que tenemos y agradeciéndote muchísimo porque creo que han sido elementos formidables para que nuestra audiencia pueda hacer su propio análisis de la situación, contrastando con los datos a los que permanentemente está sometido con el bombardeo de la televisión comercial. Bueno, no, en el tema este que fue uno de los motivos de este conversatorio, el tema de la reestructuración de la deuda. Nosotros somos quienes hemos venido patrocinando desde hace mucho tiempo la necesidad de la reestructuración de la deuda y ahora tú y yo lo acabamos de hacer nuevamente y de manera razonada, de manera que no nos oponemos a la reestructuración. Lo que estamos exigiendo y lo que estamos señalando es que la reestructuración tiene que beneficiarle al país, no a los tenedores de la deuda. Los tenedores de la deuda tienen derecho a un trato justo y a un pago justo, pero nada más. El país debe recibir los beneficios de una buena reestructuración. Y yo personalmente, tal como está planteada esta reestructuración, que se ha elaborado el 16 de enero, no veo que sea el país el que va a recibir los beneficios. Y por eso no estoy de acuerdo, lo cual es muy diferente a pensar que no estoy de acuerdo con una reestructuración de deuda. Es, como hemos hablado ya, fundamental generar un espacio fiscal. Fundamental generar crecimiento económico sostenido, pero políticas públicas que ayuden a distribuir ese crecimiento. En, en algún medio alguien me preguntaba y me decía, ¿y cómo se distribuye ese crecimiento? Y señalaba un camino muy simple para distribuir el crecimiento del PIB, el crecimiento en definitiva de la inversión pública. Entregue mejores servicios de salud, entregue mejores servicios de educación, entregue a la gente seguridad, preocúpese de los pobres, preocúpese de los ancianos, devuélvales el IVA, no suba los impuestos como ha subido, deje que la gente pueda tener una mejor posibilidad de vida porque usted lleva adelante una buena economía. La prueba de la mala economía es el incremento sustantivo de los impuestos, el incremento de combustibles, en fin, el no mejoramiento de la infraestructura básica. Mira cómo están las carreteras, mira cómo están las ciudades ecuatorianas, mira cómo está la seguridad. Para que aparezca aquí un ecuatoriano privado a señalar dónde están los principales focos del narcotraficante, ¿no es acaso eso algo que debe hacer el Estado? ¿Cómo es posible mantener la estructura que tenemos en la Administración de Justicia? ¿Cómo es posible mantener la estructura que hay en la Asamblea Nacional? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a un nivel de desconocimiento, es decir, de tan baja y pobre calidad administrativa? No podemos seguir así. Si no entendemos eso, le condenamos al país y condenamos a las futuras generaciones. Para que, como dice Stiglitz, los que nacen pobres y mueren pobres sigan naciendo pobres y muriendo pobres. Y no le ofrezcamos al país una verdadera oportunidad de cambio. Ojalá Dios nos ayude y la gente entienda que hay necesidad de un cambio realmente positivo. Y además un cambio sin odios, ¿no? Sin revanchas, con administración de justicia honorable. Muchas gracias, Marco. Hemos de seguir A ti conversando. te Hasta la agradezco próxima. muchísimo. Muchas gracias, Pedro.